Muy buena información para los beneficiarios del Seguro Social. ¿Por qué es que el COULA del Seguro Social no es lo suficientemente bueno en protección contra la inflación para los jubilados? En comparación con el aumento que hubo del 8.7% en los beneficios del costo de vida el año pasado, pues el aumento proyectado para este próximo año 2024 es tan solo del 3,2%, como todo el mundo lo sabe. Es bastante bajo. El colo proyectado para el próximo año no solo es decepcionante, sino que también está por detrás de la tasa de inflación actual. Estamos hablando de casi un punto porcentual completo. Muchos jubilados se quedarán atrás si es que la mayor parte de sus ingresos dependen del seguro social. Es por eso que nosotros hoy le vamos a hablar de 3 formas en las cuales puedes protegerte de situaciones como las que están pasando en este momento, si es que eres un jubilado que depende por completo de los beneficios del seguro social. Y junto a eso también estaremos hablando de cómo es que el COULA estará aumentando, obviamente, un cierto beneficio, el seguro social, pero los costos del Medicare también estarán aumentando el próximo año. Así es, los cheques del Seguro Social, es cierto, aumentarán el próximo año por el ajuste por costo de vida, el COULA. Aunque no es mucho, es algo. Pero muchas personas mayores también van a enfrentar al mismo tiempo costos de atención médica más altos. El COULA del Seguro Social se tiene en cuenta en las primas del Medicare, según los centros de servicios de Medicare y Medicaid. Por ello le vamos a explicar de qué manera también usted puede protegerse o puede estar preparado para estos nuevos aumentos que estarán viendo en el tema de la atención médica. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y puedan tener una información muy valiosa sobre el Seguro Social, sobre el Medicare, sobre lo que ustedes utilizan mes a mes. El COULA del 3,2% comenzará con beneficios pagaderos a más de 66 millones de beneficiarios del Seguro Social tan solo en enero del 2024. Eso sí, recordemos que los pagos aumentados para los 7.5 millones de beneficiarios del SSI comenzarán antes, el 29 de diciembre de este mismo año 2023. Por supuesto, el índice de precios al consumidor podría seguir cayendo en los próximos meses, como lo ha estado haciendo lentamente a lo largo de este año 2023, o simplemente podría volver a subir. Es muy difícil saberlo y los economistas están muy divididos sobre el curso futuro que nos prepara la inflación. El único curso de acción definitivo es la necesidad constante de protegerse contra los estragos de la inflación. Eso significa proteger su poder adquisitivo y su cartera de jubilación. Pues Mark Miller, que escribe el boletín de Retirement Revisit, nos señala que aunque el seguro social se ajusta anualmente según la inflación, cubriría solo una parte de sus gastos durante la jubilación. Durante una jubilación que dura varias décadas, la inflación puede erosionar el poder adquisitivo de sus otros activos, lo cual pues obliga a reducir sus gastos más rápidamente y a amenazar su nivel de vida. $1 que vale menos hoy que el año pasado es dinero que no puede gastar en su estilo de vida de jubilación. Entonces, ¿cómo podemos evitar alcanzar una brecha de inflación en su fondo de jubilación? Para empezar, el primer punto, si usted no planificó la inflación, va a quedar atónito. Y es que el consejo financiero convencional es acumular bonos durante la jubilación. Pero cuando la inflación y las tasas de intereses aumentan, los precios de los bonos caen. Un plan financiero integral puede evitar este problema. Trabaje con un planificador financiero fiduciario certificado y de pago, el cual puede brindarle a usted un asesoramiento sin venderle productos a comisión. Punto 2. Cree su cartera con vehículos los necesarios para combatir la inflación. Y cuando nos referimos a vehículos, no es exactamente a vehículos. Y es que los fondos del mercado monetario y las cuentas aseguradas del mercado monetario aumentan las tasas cuando suben. El efectivo para los gastos de subsistencia inmediatos debe estar en ese tipo de fondos. También usted puede encontrar fondos de bonos cuyo precio aumentan con la inflación. Y es que existen estrategias de cartera disponibles que pueden ayudar a mitigar este riesgo de inflación. El momento de su reclamo del Seguro Social también importa, y es posible que desee considerar otros productos de ingresos como anualidades y bonos ajustados a la inflación. Y punto 3. Optimizar los pagos del Seguro Social. Bueno, ¿tienes cónyuge? ¿Cuál es la mejor manera de maximizar sus beneficios conjuntos? Bueno, si bien esto no eliminará la amenaza inflacionaria, pondrá más dinero en su bolsillo
cada mes si lo hace bien. Como mínimo, vale la pena que un planificador financiero de pago obviamente pueda revisar su plan de jubilación para poder protegerlo de la inflación. Y es que demasiadas personas no se toman este tiempo necesario para poder elaborar un plan financiero real para la jubilación. Y eso es un verdadero paso en falso. Si tienes o no tienes un plan, entonces es imposible saber si es que vas por un buen camino para poder alcanzar los objetivos que tú tienes claramente para tu jubilación. Pues no necesariamente es recomendable que usted tenga un planificador financiero de pago, pues simplemente con ver algunos temas muy importantes sobre la planificación y las estrategias que usted puede tener para su seguro social, seguramente va a poder quitarse muchas dudas y de esta manera tener un rendimiento mayor y más preparado a la hora de jubilarse. Pues muy bien, ahora hablaremos cómo es que el COLA aumentará, pero los costos del Medicare también aumentarán el próximo año 2024. Los cheques del Seguro Social aumentarán el próximo año, como bien sabemos, gracias al COLA. En enero, más de 71 millones de personas mayores que reciben beneficios del Seguro Social están en camino de obtener este COLA del 3,2%, que en realidad no es mucho ya que es un promedio aproximado de $59 adicionales cada mes. Sin embargo, el costo mensual estándar de la parte B del Medicare, que la mayoría de las personas mayores y discapacitadas tienen que cubrir ciertos servicios médicos como atención ambulatoria, suministros médicos y servicios preventivos, estará aumentando a $9.80 o al igual que el 6% de $174,70. El deducible anual para los beneficiarios de la parte B del Medicare aumentará de $14 a $240 el próximo año. El deducible hospitalario para los pacientes hospitalizados de la parte A del Medicare que pagan los beneficiarios y son admitidos en un hospital será de $1,632 el próximo año, un aumento de $32 desde los $1,600 que vimos en este año 2023. El aumento de los costos del Medicare está por debajo de los $179,80 que fueron pronosticados por la Liga de Ciudadanos Mayores el mes de septiembre. Obviamente, por ese lado nos sentimos un poco aliviados al saber que el aumento de la parte B del Medicare del próximo año no será tan alto como inicialmente se temía. Si la deuda con intereses altos está afectando su estrategia de ahorro para la jubilación, podría considerarla pagarla con un préstamo personal a una tasa de interés más baja para poder ayudar a reducir sus pagos mensuales. Pues bueno, el COLA del Seguro Social, pues simplemente no se está manteniendo al día con la inflación. Y es que el ajuste por costo de vida, el 3,2%, sabemos que está muy por encima del promedio que normalmente hemos visto en otros años, no solo lo del año pasado. Normalmente, en los otros años anteriores a la pandemia, solamente veíamos COLAs del 2 al 2,6%, hablamos de las 2 últimas décadas. Pero los beneficios del Seguro Social han perdido en realidad alrededor del 36% de su poder adquisitivo desde el año 2000. Aproximadamente el 80% de los jubilados cree que el Congreso debería reforzar la protección contra la inflación, proporcionándonos un COLA que refleje más fielmente la inflación que experimentan los adultos mayores. Si esa fuera la ley hoy, el COLA del año 2024 sería casi un punto porcentual más alto, hablamos de un 4% en realidad, frente al 3,2% que anunció la Administración del Seguro Social. Desde el año 1975 el COLA del Seguro Social se calcula utilizando el IPC, pero este índice no analiza los costos de los hogares jubilados mayores de 62 años. En realidad, los beneficiarios del Seguro Social de edad avanzada y discapacitados gastan una mayor proporción de sus ingresos en costos médicos y de vivienda. Dos categorías diferentes de gasto, las cuales, como bien sabemos, también tienden a aumentar más rápidamente en una inflación. Bueno, varios defensores de alto nivel han propuesto algo diferente, y es utilizar un IPC Senior. Este es un índice que va a estar prácticamente como objetivo las personas mayores. Va a tener en cuenta con mayor precisión cómo es que gastan el dinero los estadounidenses mayores para poder determinar el COLA anual y de este modo poder ayudar a proteger los ingresos de los estadounidenses mayores del impacto de esta inflación. Y es que esto no es todo, ya que como bien sabemos, los jubilados pueden llegar a enfrentar más de $17,000 en recortes de beneficios. Y es que esto es debido a que los ingresos más altos de los grandes aumentos del COLA en los últimos 3 años pueden llegar a afectar la elegibilidad de algunas personas mayores para programas de asistencia de personas de bajos ingresos, como ser el SNAP,
asistencia para alquiler, etc. Y es que a principios de este año también terminó la asistencia federal de emergencia por COVID para SNAP, los cupones de alimentos y para el Medicaid. Y los estadounidenses también se están enfrentando a la posible realidad de que los fondos fiduciarios del Seguro Social podrían volverse insolventes para el año 2033, que esto, pues obviamente, provocaría un recorte anual de beneficios del $17.400 actuales. Este informe afirma que el Fondo Fiduciario del Seguro de Vejez y Sobrevivientes se está enfrentando actualmente a una insolvencia, porque menos trabajadores están contribuyendo al sistema para poder sustentar una creciente población de jubilados. Y pues, si los legisladores no actúan, entonces estamos hablando de un recorte automático de beneficios anuales del 23% para todos los beneficiarios.